¿Qué pasaría si te dijera que hay historias tan oscuras que la ficción palidece a su lado? Desde la reina de la cocaína que gobernó con puño de hierro hasta una mujer que convirtió su hogar en un auténtico infierno, hoy conocerás a 10 de las mujeres más temidas de la historia. Cada una de ellas tiene un legado tan perturbador que resulta difícil de creer, y te aseguro que, cuando comencemos, no podrás dejar de ver hasta conocer cada detalle. Prepara tus nervios, porque estás a punto de entrar en un mundo donde la realidad supera cualquier pesadilla. Número 1. La leyenda de Rebecca Butterfield. Rebecca Butterfield, una mujer australiana que nació en la tranquilidad de una comunidad rural, se transformó en una figura mítica dentro del sistema penitenciario de Australia. Lo que comenzó como una estancia en prisión por delitos menores, pronto se convirtió en un relato escalofriante que aterrorizó a internos y guardias por igual. Su historia no está marcada por los crímenes que la llevaron a ser encarcelada, sino por su comportamiento en prisión, donde se convirtió en una leyenda del miedo. La transformación de Rebecca, desde una joven común a una reclusa violenta y peligrosa, desafió las expectativas de todos aquellos que la conocían. Al ingresar al sistema penitenciario en el año 2000, Butterfield no era más que una joven con un historial de crímenes menores. Sin embargo, lo que la haría famosa no fue la gravedad de sus delitos, sino la extraordinaria violencia que comenzó a desplegar dentro de las murallas de las prisiones. En el centro penitenciario de Silverwater, en Nueva Gales del Sur, su nombre pronto se convirtió en sinónimo de terror. Los funcionarios de la prisión empezaron a registrar incidentes que no podían seguir el ritmo. Butterfield no solo atacaba a sus compañeras de celda, sino que también se enfrentaba a los guardias con una violencia inusitada. Se la vio arrojando agua hirviendo a oficiales y apuñalando a otros internos, acciones que desataron una cadena de eventos aún más perturbadores. Pero lo más aterrador de su historia no fueron solo los ataques físicos, sino los momentos de autolesión extrema que Rebecca comenzó a infligir sobre sí misma. En una ocasión, se golpeó la cabeza contra la pared más de 100 veces, un acto que la dejó con lesiones profundas y conmocionó a todos los presentes. El simple hecho de que alguien pudiera hacerle esto a su propio cuerpo dejó una marca imborrable en la memoria de quienes trabajaban con ella. A pesar de los esfuerzos de los médicos y psicólogos para entender su comportamiento, se hizo evidente que detrás de sus explosiones de ira había un trastorno de personalidad profundamente arraigado que la llevaba a destruirse constantemente. El momento que marcó el punto culminante de su historia ocurrió en el año 2003, en el penal de Emu Plains, un centro de máxima seguridad. Durante una de sus estancias allí, Rebecca atacó a una compañera de celda, una mujer empresaria condenada por fraude, apuñalándola sin previo aviso. Este asesinato, que ocurrió de forma brutal y sin piedad, llevó a su traslado inmediato a una prisión de máxima seguridad. Las autoridades penitenciarias decidieron que solo el control más estricto podría evitar que ella siguiera causando caos. Se le aisló, se le restringieron las visitas y se tomaron medidas extremas para asegurarse de que no tuviera acceso a objetos peligrosos, pero Rebecca seguía desafiando el sistema a cada paso. Incluso en su confinamiento más aislado, Butterfield no se detuvo. En varias ocasiones se autolesionó gravemente, cortándose la garganta y prendiendo fuego a su celda, demostrando su capacidad para llevar su lucha interna al límite. Estas acciones no solo desafían las medidas de seguridad de las prisiones, sino que ponen en duda la manera en que el sistema penitenciario maneja a aquellos que se desintegran mentalmente dentro de sus paredes. Rebecca, con su incapacidad para controlar su ira y su deseo de autodestrucción, se convirtió en un enigma humano, un recordatorio de lo complejo que es el comportamiento dentro de contextos extremos. La historia de Rebecca Butterfield plantea muchas preguntas inquietantes. ¿Es posible que el sistema penitenciario esté preparado para manejar a individuos cuyas cicatrices mentales son tan profundas? ¿Cómo se deben tratar a aquellos cuyas acciones son motivadas por un sufrimiento interno tan feroz que se expresa a través de la violencia? La figura de Butterfield se convirtió en un espejo de las fallas del sistema,
mostrando que a veces las soluciones institucionales son insuficientes ante los trastornos psicológicos más complejos. Hoy, su nombre sigue siendo recordado no solo por sus crímenes, sino por la leyenda que construyó a su alrededor, una leyenda que aún genera asombro y reflexión sobre los límites del comportamiento humano. Número 2. La maternidad trágica de Mary Beth Tinning. Mary Beth Tinning, una mujer nacida en Nueva York en el año 1942, parecía tener una vida ordinaria. Era madre de 9 hijos y llevaba una vida aparentemente tranquila en el pequeño pueblo de Schenectady. Sin embargo, detrás de esta fachada común, su historia es una de las más perturbadoras y difíciles de comprender. A lo largo de casi 2 décadas, todos sus hijos murieron en circunstancias que dejaron a investigadores y médicos sin palabras. La primera tragedia ocurrió en el año 1972, cuando su hija recién nacida, Jennifer, falleció tras solo 8 días de vida. Aunque se consideró que murió de causas naturales, como meningitis y abscesos cerebrales, los eventos que siguieron hicieron que muchos cuestionaran esta versión. A medida que pasaban los años, uno por uno, los otros hijos de Mary Beth también fallecieron. Algunos murieron en su cuna, mientras que otros simplemente dejaron de respirar de manera inexplicable. En cada caso, Mary Beth aseguraba que había sido un accidente o una desgracia imprevista. La comunidad comenzó a sospechar que algo extraño ocurría, ya que las posibilidades de que una familia enfrentara tantas tragedias eran prácticamente nulas. Finalmente, en el año 1985, la muerte de Tammy Lynn, su 9ª hija, levantó aún más sospechas. Tammy tenía solo 4 meses cuando fue encontrada sin vida, y las autoridades decidieron investigar más a fondo. Durante los interrogatorios, Mary Beth confesó que había asfixiado al menos a 4 de sus hijos, lo que dejó en shock a todos los involucrados en el caso. Mary Beth fue arrestada y condenada en el año 1987. Aunque sus acciones son difíciles de comprender, algunos expertos han sugerido que podría haber sufrido del síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno mental en el que una persona busca atención causando daño a otros, especialmente a personas vulnerables bajo su cuidado. Sin embargo, hasta hoy, sus motivaciones reales siguen siendo un misterio. Encerrada en una prisión de Nueva York, Mary Beth Tinning es un recordatorio escalofriante de cómo las apariencias pueden ser engañosas. Su caso sigue atrayendo la atención de psicólogos y criminólogos que intentan desentrañar los motivos detrás de sus acciones. Aunque sus crímenes son difíciles de asimilar, han servido como ejemplo para que las autoridades investiguen más profundamente en casos similares. Número 3. El camino oscuro de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, nacida en Rochester, Michigan, en 1956, es una figura que ha fascinado y desconcertado tanto a criminólogos como a la sociedad en general. Su vida, marcada por el abandono, los abusos y la pobreza, construyó el escenario perfecto para una historia trágica y perturbadora. Desde muy temprana edad, Aileen estuvo expuesta a una serie de circunstancias devastadoras. Su madre la abandonó, su padre estuvo ausente y fue víctima de abuso sexual durante su adolescencia. Estos eventos no solo la empujaron a la marginalidad, sino que sembraron las semillas de lo que más tarde sería una serie de crímenes que la convertirían en una de las asesinas en serie más conocidas de los Estados Unidos. Su entrada al mundo de la delincuencia fue casi inevitable. A medida que crecía, Aileen comenzó a ganarse la vida como trabajadora callejera. Esta vida de precariedad y abuso la llevó a desarrollar una mentalidad profundamente desconfiada hacia los hombres, a quienes veía como amenazas constantes. Fue entre 1989 y 1990 cuando Aileen se desató como una figura criminal que sembró el pánico en Florida. En este período, confesó haber matado a 7 hombres. Según su testimonio, todos sus crímenes fueron cometidos en defensa propia. Aseguraba que cada una de sus víctimas la había atacado de alguna forma, ya sea física o sexualmente, lo que la llevó a actuar en un impulso de supervivencia. Sin embargo, las circunstancias de estas muertes, algunas de ellas llevadas a cabo de forma fría y calculada,
generaron un torrente de dudas sobre su versión de los hechos. Eileen utilizaba un arma de fuego para ejecutar sus asesinatos, dejando los cuerpos de sus víctimas en áreas apartadas y desoladas. Esta práctica hizo que los crímenes fueran cometidos de manera casi impune, al menos por un tiempo. Lo que siguió a sus arrestos fue un espectáculo mediático sin igual. Los medios de comunicación, que seguían el caso con fervor, planteaban la pregunta de si Eileen era una mujer en extremo perturbada que había sido empujada por la desesperación y la violencia a cometer sus crímenes, o si en cambio era una depredadora fría que acechaba a sus víctimas por pura codicia o placer. Durante su juicio, Eileen mostró una conducta errática, dando declaraciones contradictorias que solo alimentaron la controversia en torno a su caso. En algunos momentos parecía completamente desorientada, mientras que en otros sus intervenciones reflejaban una frialdad y falta de remordimiento inquietante. Esta actuación polarizó la opinión pública. Algunos la veían como una víctima de las circunstancias, una mujer rota por el abuso y el rechazo, mientras que otros la percibían como una criminal despiadada, capaz de quitar vidas sin ningún remordimiento. Finalmente, Eileen Wuornos fue condenada por 6 de los 7 asesinatos que cometió y sentenciada a muerte. Su ejecución, llevada a cabo en el año 2002 mediante inyección letal, marcó el final de una historia tan oscura como incomprensible. Su última declaración fue tan perturbadora como su vida. En lugar de arrepentirse, Eileen afirmó que no merecía morir y criticó a aquellos que la habían condenado. Estas palabras alimentaron aún más los mitos en torno a su figura, consolidándola como un ícono sombrío de la cultura popular. La historia de Eileen Wuornos sigue siendo objeto de debate. Para algunos, es la imagen de una mujer empujada al límite por la vida y las circunstancias, una víctima más de un sistema que no supo o no quiso salvarla. Para otros, es la personificación de una asesina implacable que utilizó su difícil vida como justificación para cometer crímenes atroces. Su vida y muerte han inspirado una gran cantidad de libros, documentales y películas, convirtiéndola en una de las figuras más complejas y trágicas de la historia criminal estadounidense. Hoy su nombre sigue siendo sinónimo de debate, reflexión y una incógnita sobre las sombras de la psicología humana. Número 4. La locura desatada de Joanna Dennehy. Joanna Dennehy, nacida en el año 1982 en Inglaterra, se ha ganado un lugar inquietante en la historia criminal británica. Su vida temprana estuvo plagada de problemas familiares, con una madre ausente y un padre que no mostró ningún tipo de afecto por ella. Estas carencias emocionales y su entorno conflictivo fueron el caldo de cultivo perfecto para una personalidad que más tarde desataría una serie de crímenes tan brutales que dejaron a todo el país atónito. Desde pequeña, Joanna mostró comportamientos problemáticos que, en retrospectiva, parecían ser presagios de lo que estaba por venir. En el año 2013, Dennehy comenzó su ola de terror en la ciudad de Peterborough, una tranquila localidad inglesa. Todo comenzó con 2 hombres que conocía personalmente, Lukasz Sławoszewski, un amigo cercano, y John Chapman, su amante en ese momento. Lo que parecía ser una relación de confianza pronto se transformó en algo oscuro y letal. Joanna los atrajo bajo falsas pretensiones de encuentros casuales, pero en el momento menos esperado, su confianza fue traicionada de la manera más cruel posible. De forma brutal, Joanna los asesinó, dejando sus cuerpos en zanjas cercanas, en una escena que mostraba no solo la violencia de los crímenes, sino una frialdad y falta de remordimiento que sorprendió a todos los que conocían su personalidad. Pero Joanna no se detuvo ahí. Su tercer asesinato fue incluso más audaz. Kevin Lee, un hombre que había sido su casero y promotor inmobiliario, cayó también en sus manos. Al igual que sus primeras víctimas, Kevin fue atacado sin piedad. Joanna lo apuñaló repetidamente y abandonó su cuerpo sin mostrar el menor signo de arrepentimiento o remordimiento. Su capacidad para cometer estos crímenes de forma tan despiadada reflejaba una personalidad peligrosa y manipuladora, capaz de generar simpatía en aquellos que no sospechaban sus intenciones. A pesar de la violencia evidente, Joanna no actuó sola. A lo largo de su escalofriante serie de asesinatos, estuvo acompañada de un cómplice, Gary Stretch, quien se unió a ella en una fuga que cubrió varias localidades del país. Este dúo criminal
sembró el pánico a medida que recorrían Inglaterra, generando temor en toda la comunidad mientras la policía organizaba una operación nacional para detenerlos. El terror que causaron fue tan grande que las autoridades temían que su desenfreno no tuviera fin. Fue solo cuando un ciudadano común los reconoció y denunció su ubicación que la policía pudo finalmente arrestarlos, poniendo fin a la pesadilla en abril de 2013. El juicio de Joanna Dennehy fue un espectáculo tan perturbador como su historial de crímenes. Durante las audiencias mostró un comportamiento inquietante, riéndose en momentos inapropiados y minimizando el alcance de sus actos. Lejos de mostrar signos de arrepentimiento, declaró que el matar a hombres le daba placer, algo que dejó perplejo tanto al jurado como a los observadores. Esta falta total de remordimiento y su actitud desafiante solo aumentaron el miedo que su figura inspiraba. Finalmente, en el año 2014, Joanna fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, siendo una de las criminales más temidas y estudiadas en el Reino Unido. Hoy en día, el caso de Joanna Dennehy sigue siendo un tema de estudio para criminólogos y psicólogos, quienes intentan entender la psicología de una mujer tan peligrosa y manipuladora. Su capacidad para mezclar encanto con violencia la convirtió en un personaje tan complejo como aterrador. A través de su vida y sus crímenes, Dennehy se ha convertido en un símbolo de los límites de la maldad humana, una figura cuyo nombre seguirá siendo recordado por la brutalidad de sus actos y la falta total de empatía. Número 5. La reina de la cocaína, Griselda Blanco. Griselda Blanco, nacida el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, se convirtió en una de las figuras más infames y temidas del narcotráfico en las décadas de 1970 y 1980. Su apodo, la madrina de la cocaína, resuena en la historia del crimen organizado como el símbolo de una mujer que no solo dominó el comercio de drogas, sino que lo hizo con una brutalidad sin igual. Su historia, sin embargo, comienza en una Colombia empobrecida, donde la lucha por sobrevivir la llevó a adentrarse en el oscuro mundo del crimen. Desde su juventud, Griselda se involucró en actividades ilícitas en las calles de Medellín. Fue allí donde comenzó a forjarse una personalidad imparable, combinando ingenio y audacia con una ambición desmesurada. Pronto, su habilidad para manejar negocios ilegales la llevó a escalar dentro de la estructura del temido cártel de Medellín, donde se ganó un nombre por su destreza para controlar el negocio de la cocaína. No solo fue una negociadora hábil, sino que también era conocida por su capacidad para utilizar la violencia extrema como herramienta de control. Griselda no dudaba en recurrir a la intimidación, y la sangre que derramó en su camino le permitió ganar respeto y miedo. Uno de los aspectos más destacados de su reinado fue su habilidad para innovar en las rutas de contrabando. Griselda ideó métodos novedosos para transportar la cocaína a los Estados Unidos, utilizando cadáveres para esconder la droga o incluso empleando mujeres como mulas, quienes se convertían en las portadoras invisibles de su mercancía mortal. Esta audacia y creatividad la consolidaron como una de las piezas clave en el auge del narcotráfico en la era dorada de la cocaína. Su imperio creció rápidamente y pronto se encontró manejando una de las redes de drogas más lucrativas y peligrosas de la historia. Sin embargo, el poder y el dinero que acumuló no vinieron sin costo. Griselda fue acusada de ser la autora intelectual de numerosos asesinatos, incluyendo los famosos tiroteos desde motocicletas, una táctica letal que ella misma ideó. En 1979, su reinado de terror se intensificó con un enfrentamiento sangriento contra su socio, Alberto Bravo. Este conflicto culminó con la muerte de Bravo y varios de sus guardaespaldas, un acto que aumentó su notoriedad en el mundo criminal. A pesar de su creciente fama y las múltiples muertes a su paso, Griselda logró evadir la justicia durante varios años, utilizando su red de contactos y su astucia para mantenerse un paso adelante de las autoridades. Finalmente, en 1985, después de una serie de investigaciones que la señalaron como la líder del tráfico de cocaína entre Colombia y los Estados Unidos, Griselda fue capturada y sentenciada a prisión en los Estados Unidos. No obstante, su tiempo tras las rejas no significó el fin de su influencia.
Aunque estuvo encarcelada hasta su extradición a Colombia en el año 2004, su legado de violencia y manipulación nunca la abandonó. En un giro irónico del destino, Griselda Blanco fue asesinada en 2012 por un sicario que empleó su propio método: un tiroteo desde una motocicleta. La misma táctica que ella popularizó en los años 70 y 80 la alcanzó en su último día, cerrando el círculo de su legado de terror y poder. Hoy, la historia de Griselda sigue fascinando al público por su combinación única de astucia criminal, ambición desmedida y la caída inevitable que enfrentan aquellos que buscan el control absoluto a través de la violencia. Su nombre sigue resonando como un recordatorio de la despiadada realidad del narcotráfico y el impacto de las figuras más temidas en la historia criminal. Número 6. La Casa de los Horrores de Rosemary West. Rosemary West, nacida el 29 de noviembre de 1953 en Inglaterra, compartió con su esposo, Fred West, uno de los legados criminales más oscuros y perturbadores en la historia de la criminología moderna. Juntos, crearon lo que los medios de comunicación bautizaron como la Casa de los Horrores, un lugar donde la tortura, el abuso y la muerte de mujeres jóvenes ocurrían bajo su propio techo. Sin embargo, para comprender cómo Rosemary se convirtió en una de las figuras más temidas de la historia británica, es necesario mirar su infancia y el entorno en el que creció, pues fue allí donde se forjaron las cicatrices que más tarde la llevarían a convertirse en la monstruosa figura que fue. La vida temprana de Rosemary estuvo marcada por el abuso y las dificultades económicas. Desde niña, sufrió el rechazo de su madre y el maltrato físico de su padre, lo que la llevó a desarrollar una visión distorsionada del amor y las relaciones humanas. En su adolescencia, trabajó en la calle y se enfrentó a la pobreza extrema, lo que, sumado a la falta de apoyo emocional, creó una personalidad fría y distante. Fue en 1970 cuando conoció a Fred West, un hombre igualmente marcado por un pasado oscuro. Juntos, formaron una alianza tan destructiva como impredecible, que se convertiría en el núcleo de uno de los crímenes más horrendos de la historia. Fred y Rosemary comenzaron a atraer a mujeres jóvenes a su hogar en Cromwell Street, ofreciéndoles empleo o ayuda. Las mujeres, muchas de las cuales estaban vulnerables o buscaban un refugio, se convirtieron en sus víctimas. Una vez dentro de la casa, las sometían a abusos físicos y psicológicos, y algunas de ellas eran torturadas antes de ser asesinadas. Entre las víctimas se encontraba incluso su propia hija, Heather West, lo que hizo que la monstruosidad de sus actos se hiciera aún más espantosa. La casa se convirtió en un lugar donde el sufrimiento de mujeres jóvenes era sistemático y las paredes guardaban los secretos de su horror. En 1994, la policía descubrió los restos de varias mujeres enterrados en el jardín y el sótano de la casa. Esta macabra revelación dio inicio a una investigación que rápidamente desenmascaró el alcance de las atrocidades cometidas por la pareja. Durante el juicio se presentó evidencia abrumadora, incluyendo testimonios desgarradores y restos humanos encontrados en la propiedad. Rosemary fue condenada por 10 asesinatos y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fred, sin embargo, no vivió para enfrentar la justicia. Se quitó la vida en prisión antes de que pudiera ser juzgado por sus crímenes, dejando a Rosemary como la única responsable ante la ley. Número 7. La Mataviejitas, Juana Barraza. Juana Barraza, nacida el 27 de diciembre de 1957 en Hidalgo, México, es conocida en la historia criminal por su apodo, la Mataviejitas. Este título, que se traduce como la asesina de ancianas, le fue otorgado debido a los horribles crímenes que cometió entre 1998 y 2006. La historia de Juana es una de las más espeluznantes en la criminología mexicana, marcada por una infancia difícil, llena de pobreza, abuso y negligencia. Estos factores crearon un entorno de desesperación que alimentó su ira y resentimiento, llevándola por un camino oscuro hacia el crimen. Desde joven, Juana enfrentó dificultades económicas que la llevaron a trabajar en empleos ocasionales. Sin embargo, su verdadera pasión era la lucha libre, un deporte que en su país
representaba una vía para alcanzar fama y fortaleza. Adoptó el nombre de la Dama del Silencio en el ring, pero su carrera como luchadora nunca alcanzó el éxito que esperaba. A pesar de esto, la fortaleza física que desarrolló en la lucha libre jugó un papel crucial en sus crímenes, pues le permitió manipular a sus víctimas con facilidad y cometer sus asesinatos sin ser detectada. Aunque parecía ser una mujer común en la superficie, su corazón estaba lleno de resentimiento hacia las mujeres mayores, quienes en su mente representaban la imagen de su madre, una figura ausente y abusiva que nunca le dio el cariño ni el cuidado que necesitaba. La serie de asesinatos comenzó en 1998, cuando Juana comenzó a atacar a mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México. Se ganaba la confianza de sus víctimas con pretextos caritativos, como ofrecer ayuda o pedir donaciones. Una vez dentro de sus hogares, las estrangulaba utilizando objetos comunes como cinturones, estetoscopios o incluso sus propias manos. Tras asesinarlas, las robaba, llevándose sus pertenencias y dejando atrás un rastro de dolor y confusión. Durante años, la policía mexicana luchó por identificar a la responsable, ya que los crímenes no seguían un patrón claro y no parecía haber una conexión evidente entre las víctimas. La falta de testigos y la naturaleza aparentemente aleatoria de los crímenes dificultaron las investigaciones, lo que permitió a Juana continuar su ola de terror durante un largo periodo. Fue hasta el año 2006 que Juana Barraza fue finalmente detenida, cuando fue sorprendida saliendo de la escena de uno de sus crímenes. En su juicio, confesó haber matado a 11 mujeres, aunque se sospecha que el número real de víctimas podría ser mucho mayor, llegando hasta 40 en total. La falta de un patrón claro en sus crímenes hizo que las autoridades no pudieran identificarla antes, pero una vez que la atraparon, los detalles de su vida y su modus operandi fueron revelados con gran shock para la sociedad. En el año 2006, Juana fue condenada a 759 años de prisión, una sentencia que asegura que pasará el resto de su vida tras las rejas, pagando por los horrendos crímenes que cometió. Número 8. La sombra mortal de Genene Jones. Genene Jones, una enfermera pediátrica nacida el 13 de julio de 1950 en San Antonio, Texas, se convirtió en un símbolo de traición en el mundo de la medicina. Apodada la enfermera de la muerte, se sospecha que Genene estuvo involucrada en la muerte de decenas de bebés y niños pequeños mientras trabajaba en hospitales y clínicas entre los años 1980 y 1982. Jones tenía un método perturbador. Administraba dosis letales de medicamentos como succinilcolina y digoxina a sus pacientes, causando emergencias médicas que a menudo resultaban fatales. Su objetivo, según los expertos, era crear situaciones en las que pudiera intentar salvar a los niños, ganándose elogios por su aparente dedicación y habilidad. Sin embargo, estas tragedias recurrentes comenzaron a levantar sospechas entre sus colegas, quienes notaron que las emergencias médicas ocurrían con una frecuencia inusual bajo su cuidado. En 1985, fue condenada por el asesinato de Chelsea McClellan, una niña de 15 meses, y por herir gravemente a otro niño con la intención de causarle daño permanente. A pesar de estas condenas, las investigaciones posteriores sugieren que podría haber estado involucrada en la muerte de hasta 60 niños. Su caso fue especialmente impactante porque expuso fallos en el sistema hospitalario que permitieron que continuara trabajando, incluso después de que las sospechas iniciales surgieran. En 2018, Genene enfrentó nuevos cargos por la muerte de otros niños, asegurando que seguiría en prisión por el resto de su vida. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo la confianza puede ser explotada de las maneras más aterradoras y cómo los sistemas deben estar alerta para evitar que tragedias similares se repitan. Número 9. El dúo mortal de Catherine Birnie. Catherine Birnie, nacida el 23 de mayo de 1951 en Australia, es conocida por su papel en una de las series de crímenes más aterradoras de la década de 1980. Junto a su pareja, David Birnie, se embarcó en una ola de violencia que dejó a toda una nación horrorizada. Los Birnie se convirtieron en sinónimo de sadismo y manipulación, con un modus operandi que mezclaba encanto y brutalidad. La pareja operaba en Perth, atrayendo a mujeres jóvenes con ofertas engañosas de trabajo o transporte.
Una vez que las víctimas estaban bajo su control, las llevaban a su casa, donde las sometían a un trato inhumano antes de acabar con sus vidas. Entre sus víctimas confirmadas se encuentran Mary Nielsen, Susanna Candy, Noelline Patterson y Denise Brown, todas asesinadas en un lapso de pocas semanas en el año 1986. La escalofriante serie de crímenes llegó a su fin cuando una víctima, Kate Moir, logró escapar y alertar a las autoridades. Su testimonio permitió a la policía descubrir los detalles horrendos de los crímenes y arrestar a Catherine y David. Durante el juicio, ambos mostraron poca o ninguna emoción, lo que solo añadió a la percepción pública de ellos como figuras despiadadas. Catherine fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. David, su cómplice, murió en prisión en 1995. La historia de los Birnie sigue siendo una de las más impactantes de Australia, un caso que ilustra cómo una relación tóxica puede amplificar la oscuridad dentro de los individuos. Número 10. El horror en la cocina de Catherine Knight. Catherine Knight, nacida el 24 de octubre de 1955 en Nueva Gales del Sur, Australia, es protagonista de una de las historias más aterradoras y macabras de la criminología moderna. Su vida estuvo marcada por una infancia llena de abusos y violencia doméstica, lo que moldeó su comportamiento agresivo desde temprana edad. Catherine desarrolló una reputación como una mujer intensa, dominante y a menudo peligrosa. A lo largo de su vida adulta, Catherine mantuvo varias relaciones, muchas de las cuales estuvieron marcadas por su conducta violenta. Sin embargo, fue su relación con John Price, iniciada en 1995, la que culminó en un crimen que dejó atónita a toda Australia. La relación entre Catherine y John fue turbulenta desde el principio, con episodios de abuso verbal y físico por parte de Catherine. Aunque John intentó terminar la relación en repetidas ocasiones, la intensidad emocional de Catherine siempre encontraba una manera de complicar el distanciamiento. El 29 de febrero del año 2000, Catherine cometió uno de los actos más espantosos jamás documentados en la historia criminal australiana. Durante una discusión, atacó a John mientras dormía, apuñalándolo de manera repetida con una precisión aterradora. Pero su crueldad no terminó ahí. En un giro macabro, Catherine procedió a desollar el cuerpo de John y cocinar partes de él, supuestamente con la intención de servirlas a los hijos de Price como una venganza final. La policía llegó a la escena del crimen antes de que pudiera llevar a cabo este horrendo plan, encontrando un panorama que describieron como una pesadilla hecha realidad. Catherine fue arrestada en el acto y durante el juicio trató de alegar problemas de salud mental para justificar sus acciones. Sin embargo, la evidencia de premeditación y la naturaleza extremadamente violenta del crimen llevaron a que el jurado no aceptara su defensa. En el año 2001, Catherine Knight se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia en ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hasta el día de hoy, permanece encarcelada en un centro de máxima seguridad donde es estudiada por expertos en criminología y psicología como un caso extremo de violencia doméstica y descontrol emocional. La historia de Catherine Knight es una de las más perturbadoras y estudiadas en Australia, un recordatorio de cómo los conflictos emocionales pueden escalar a niveles inimaginables cuando se combinan con trastornos no tratados y comportamientos extremos. A pesar de los horrores de su crimen, su caso sigue siendo una advertencia para la intervención temprana en relaciones abusivas y la importancia de la salud mental.